Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de este hermoso arbusto, el rododendro, que se caracteriza por tener una abundante floración. Existen muchas especies de variados colores y el objetivo de este video es que tú puedas lograr tener uno como el que tengo acá, el mío, y no como los que tengo acá. Nuevamente yo confié, compré por internet, me llegaron así como ustedes los ven, con clorosis. Yo creo que en realidad la persona que me los vendió cortó y mandó, no dejó que se mataran. Y bueno, así están, pero cuando me acuerdo me da una rabia. Pero ya, este no es el punto del video. Lo que vamos hoy día a ver en el video para que no te pase esto es resolver preguntas tales como: ¿son de solo sombra? ¿Cuál es el mejor sustrato que necesita el rododendro? Clima. Y no menor, ¿cuáles son las especies con las que tú puedes colocar el rododendro para que no compitan las diferentes especies? Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo, es solo un clic, puedes activar las notificaciones, además es gratis, no cuesta nada, y así a mí me ayudas a seguir creciendo y a hacer más comunidad. Comencemos. Partamos por diferenciar las azaleas de los rododendros. La principal diferencia es tamaño. Las azaleas por lo general son muchísimo más bajas, mientras que los rododendros pueden alcanzar grandes dimensiones si están sobre todo en condiciones adecuadas. Para entender un poco el comportamiento de los rododendros o cuáles serían las mejores condiciones que nosotros pudiéramos darle a estos arbustos, es que existen hoy en día muchísimos rododendros y azaleas, más de 900 especies en todo el mundo, y eso también es una adaptación que ha podido tener la planta a través del tiempo. Podemos encontrar rododendros en zonas montañosas como el Himalaya, en zonas tropicales, en muchas partes del mundo. Y esta gran capacidad que ha tenido para adaptarse, incluso hemos podido o se pueden encontrar rododendros que son epífitos, que crecen en las rocas o en las ramas de los árboles. Así que imagínense cómo esta especie, esta planta, se ha podido adaptar a los diferentes climas. Y aquí quiero hacer una mención a las raíces del rododendro. Las raíces del rododendro se han acostumbrado a medios que son más ligeros, más porosos. En esos medios los rododendros pueden enraizar. Y esta misma evolución ha hecho que les cueste a ellos poder enraizar en suelos que son más bien secos o más bien asfixiados. Esa capacidad que tienen de penetrar en el suelo la hacen con mayor facilidad en los suelos porosos o en los suelos que son más aireados. ¿Qué pasa con eso? Que por lo general en muchos jardines no existe ese suelo y existe el suelo que es más arcilloso. Y esa es una de las problemáticas que nos enfrentamos cuando queremos tener uno de estos ejemplares. Como el suelo es menos poroso, al rododendro le va a costar muchísimo más poder enraizarse porque las raíces son más finas. En resumen, los rododendros necesitan suelos húmedos, pero siempre bien drenados. Otro requerimiento de los rododendros es la materia orgánica. Ellos en su hábitat naturalmente se encuentran donde hay muchísima materia orgánica, porque por lo general están rodeados de árboles que las hojas empiezan a descomponerse, y es un requerimiento fundamental porque estas hojas al descomponerse lo que hacen es que acidifican también el suelo. Los rododendros, al igual que las azaleas, son plantas muy exigentes en lo que es pH. Por lo tanto, si tú quieres tener alguno de estos ejemplares, el pH del suelo es fundamental para la floración. Para detenerme un minuto en el pH, lo que hace el pH en el suelo o en lo que beneficia a las plantas que necesitan un pH ácido es que al ser el suelo ácido, lo que pasa es que la planta puede absorber mejor los nutrientes del suelo. Por eso es tan importante mantenerle esta condición a las plantas que son acidófilas. No es que no vayan a crecer, no es que no vayan a tener flores, sino que les va a costar mucho más o no vamos a poder tener a el rododendro como en su máxima potencial, en su máxima expresión. Es
muy, muy importante la ubicación del rododendro. Eso es un punto determinante en la planta, no solo porque vas a tener una planta más sana y más feliz, sino que también a ti te va a ahorrar mucho tiempo porque va a ser una planta que va a necesitar menos atención. Es muy importante que el lugar que tú vayas a colocar al rododendro esté protegido del viento y del sol. Yo te aconsejo que si aún no has plantado o estás pensando en comprar uno, tómate un tiempo, analiza bien tu jardín o tu terraza, si conviene o no, porque esto es algo muy importante para el rododendro. El sol no le hace bien y el viento tampoco. Ahora, seguramente tú también me podrías decir, pero oye, ¿cómo es entonces en las zonas montañosas donde crecen los rododendros o en lugares donde son más ventosos? En lugares donde es más ventoso, por lo general, digamos donde crece naturalmente, también son más húmedos. Entonces existe esa especie de, no sé si la palabra correcta es sinergia, pero hace más viento, pero también el ambiente es más húmedo. Y en nuestros climas, que son más secos, el exceso de viento le hace mal a las plantas, no solamente al rododendro, sino que en general a todas, porque el viento lo que hace es quitarle como la capa de humedad que tiene en las hojas, por lo tanto la planta tiende siempre a deshidratarse más. Por eso en climas como los nuestros, que son mediterráneos o con tendencia a seco, debemos colocarlo en un lugar donde podamos protegerlo del viento. Ahora, les voy a decir algo muy sincero también, que tampoco es que tú tengas que colocar al rododendro y casi que rodearlo de cosas, eso va a depender mucho de donde tú vivas. Yo vivo en la zona de Curauma, Placilla, que en algunas épocas del año es bastante ventoso, pero ustedes pueden ver que el rododendro funciona o me ha funcionado muy bien, pero hay que ir haciendo una especie de equilibrio porque lo tengo en un lugar donde el resto de las especies o los vecinos que tienen las otras plantas también ayudan. Y en cuanto a lo que es el sol, también va a depender mucho donde tú vivas. Yo este rododendro lo tengo aquí y cuando ya son más o menos, diría que la 1 de la tarde, ya no le llega más sol, quizás hasta las 2. Es un poco nocivo para él a esa hora, pero sin embargo igual aguanta y resiste bien. Existen muchas variedades, entonces hay algunas que van a aguantar más, otras que van a aguantar menos, pero sí no hay que pasarse del sol, porque el exceso de sol no le hace bien, pero también lo necesita para la floración. Ahora te voy a dar un super tip o un trucazo que yo aprendí, que leí en una de las revistas de jardinería, es que cuando tú vayas a colocar un rododendro, uno de estos, en algún lugar, tienes que pensar siempre en la asociación de las otras especies. Es decir, que la planta no compita por los nutrientes o por el agua con otras plantas. ¿Pero cómo sé eso? Porque los rododendros no tienen raíces profundas. Entonces tienes que colocarlo con ejemplares que sí tengan raíces profundas para que no exista esta competencia por el agua y por los nutrientes. ¿Cuáles son, por ejemplo, ejemplares que son una buena idea de colocarlos juntos? Por ejemplo, los magnolios que son caducidófilos, liquidámbar, alesia. Este no lo conozco, pero lo voy a dejar escrito, que es Styrax. ¿Quiénes no son buenos compañeros de los rododendros? Por ejemplo, los fresnos, las hayas, los olmos, los arces, los álamos. Todos esos árboles tienen raíces que van a entrar en competencia directa con el rododendro. El castaño de la India tampoco le hace bien porque cuando se descompone libera una sustancia que es tóxica para los rododendros. Tampoco es buena idea colocarlo abajo de los nogales, los tilos o los tuliperos porque secretan ellos una especie de melaza que podría convertirse en algún punto de apoyo de enfermedades fúngicas si no se lavan.
Entonces, volviendo a esto mismo, por ejemplo, yo tengo el rododendro aquí, acá al lado hay un arrayán, Luma apiculata, que no se caracteriza por tener raíces tan profundas. Acá atrás del rododendro también hay una fucsia, que tampoco tiene raíces profundas. Más allá hay otra fucsia que le provee un poco de sombra, lo protege algo del viento. Allá hay una cala, hay otras azaleas, puras solo plantas también ácidas, unos helechos que tengo por ahí repartidos. Entonces también eso ayuda a que este mismo sector tenga el mismo pH. Además, como última recomendación para que puedas tener un rododendro con una floración abundante es primero comentarte que los rododendros son grandes productores de semillas. Cuando pasa eso, la planta se va a concentrar en hacer semillas, y si nosotros queremos evitar eso, que no gaste tanta energía en eso y que sí se dedique a hacer flores, lo que tenemos que hacer es, cuando la flor se marchita, cortarla. Porque en el ciclo del rododendro, los botones quedan ahí, se producen y quedan hasta el próximo año. Entonces, cuando pasa eso, o para que pueda pasar eso, nosotros necesitamos ir cortándole las flores marchitas para que no hagan esas flores semillas y si la planta se dedique a hacer botones florales. Así por lo menos lo he hecho yo, es un consejo que me dieron hace muchísimos años y me ha funcionado bastante bien. Eso ha sido el video de hoy, espero que te haya servido, espero que hayas podido resolver muchas de las dudas de los rododendros. Comparte también con quien ama esta especie vegetal hermosa de floración abundante. No te olvides de suscribirte a mi canal, activar las notificaciones. Yo siempre estoy subiendo contenido de diversas plantas, de tropicales, interior, exterior, todo lo que yo tengo en mi jardín, cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido desarrollando, los errores que yo también he ido cometiendo para que no los cometas tú. Nos vemos en el próximo video.